quilombo. Voy a tomar un mate. Vamos a esperar que se conecten. Muy bien. Bueno, entonces tenemos tablas, tenemos gráficos. Los gráficos nos sirven para ver mejor la información, ¿sí? Hacer una identificación más rápida de la información relevante. Facilitan la interpretación. Son coloridos, son más divertidos. En un informe siempre es conveniente incorporar gráficos y tablas para que se corte un poco el texto. Entonces hay que hacer uso de estas herramientas. Son las dos herramientas, son dos de las tres herramientas principales que tiene la estadística descriptiva. Tablas, gráficos y finalmente las medidas de resumen a la estadística. Sí, ahí están escribiendo. Bien. Voy a proyectar, vamos a avanzar un poquito más, porque hay bastante sobre tablas y gráficos. Y bueno, como les decía antes que se corte de imprevisto, porque no me di cuenta que ya habíamos pasado los 40 minutos, tenemos, para cada variable vamos a utilizar un gráfico específico. Eso anótenlo, ¿sí? Hay gráficos. Por ejemplo, las variables cualitativas se representan bien cuando están resumidas con gráficos de barras y gráficos circulares o de sectores. Asimismo, las discretas también pueden hacer uso de los gráficos de barras o gráficos de bastones. Sería más correcto utilizar los gráficos de bastones, ¿sí? Cuando la variable es discreta. Y después están las variables continuas que van a ser representadas de la mejor manera, o la única manera que se los representa o se utiliza, serían los histogramas, y una vez hecho el histograma vamos a poder trazar un polígono de frecuencia. Todo eso vamos a conocer. Bueno, entonces, los gráficos o diagramas para variables cualitativas, los gráficos de barras, fíjense cómo se elaboran. Se elaboran en un plano cartesiano, ¿sí? En un par de ejes cartesianos, en donde en las abscisas, aquí, en las abscisas, en el eje que ustedes conocen, el eje de las X, se representa la variable bajo estudio y todas sus clases, ¿sí? Por ejemplo, a ver que puedo aumentar acá un poquito el tamaño. Vamos a leer algo acá. En este gráfico de barras, fíjense abajo en el eje de las X o en el eje de las abscisas, dice número de respuestas afirmativas sobre un total de 25. No, fíjense, la variable que se preguntó era el hábito para el buen uso del agua. ¿Sí? Entonces dice reciclar el agua, y acá en el eje de las ordenadas o en el eje de las Is está el número de respuestas afirmativas sobre un total de 25. ¿Cuántos reciclan el agua? 19. La botella de agua fría en la nevera, ¿cuántos la usan? 24 de 25. Descongelar la comida sin usar el grifo, 13. El restante usa. Esta es una variable de tipo dicotómica, ¿sí? O sí o no, y se representa con un gráfico de barras de este tipo. En el eje de las X, o en las abscisas, se representa la variable estadística y sus categorías. Por ejemplo, vamos a mirar este gráfico acá. Diferentes medios de información. La variable es ¿qué medios de información utiliza para informarse? 15 personas respondieron, acá va la frecuencia, el conteo de las veces que la gente dijo televisión, otros dijeron radio, un poquito menos, 11, algunos dijeron internet, y otros dijeron la prensa. Se ve que en el eje de las X va el valor de la variable, en la categoría, tipo de medios de información y sus diferentes respuestas. Y acá en el eje de las Is se cuantifica la cantidad de respuestas o la cantidad de respondientes que dijeron televisión. ¿Sí? Entonces,
El diagrama de barras tiene esta forma: en el eje de las X o de las abscisas se pone la variable y su categoría o su clase, y en las ordenadas la frecuencia o magnitud, que significa las veces que se repite ese valor, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Fíjense, acá tenemos un gráfico de barras, por ejemplo, dice existencias de ganado bovino por departamento en la provincia de Misiones al año 2014. La fuente también tiene que ir citada, esta fue del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y abajo, fíjense, abajo en el eje de las X está el departamento. ¿Cuál es la variable? Es una variable cualitativa, departamento de la provincia de Misiones. Acá en el eje de las Is o de las ordenadas está la variable existencia de ganado. ¿Cómo se determina la existencia de ganado bovino? Con el número, cuantificando el número de cabezas. Entonces, en Apóstoles hay aproximadamente 40.000 cabezas de ganado. ¿Cuál es el departamento con menor número de cabezas de ganado para ustedes? Iguazú. Iguazú. Iguazú es un departamento en el cual la producción ganadera no es una producción que mueve la balanza, ¿sí? No es importante. En cambio, hay un departamento que es el que tiene las mayores existencias de ganado bovino en la provincia de Misiones, ¿y ese cuál sería? El gráfico permite eso, una respuesta rápida. General Manuel Belgrano. Exacto, General Manuel Belgrano tiene o acumula 60.000 cabezas de ganado. Después, ¿quién le seguiría? Capital. ¿Con cuántas? 50. Con 50.000. 50.000 cabezas de ganado. ¿Y le seguiría eso? Hay Apóstoles y Monte Carlo. Exacto, muy bien. Bueno, ¿ven qué rápido se puede interpretar la información resumida en este tipo de gráfico de barras? Entonces, en el eje de las X va la variable y sus categorías, porque la variable es el departamento, y todas las posibles respuestas que toma la variable departamento son estas. Apóstoles, Cabenguas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y sí, hay que pasar por ahí. Entonces, acá en el eje está la variable cualitativa, departamentos y sus categorías. Bien. Fíjense acá. Cuando yo tengo muchas clases, fíjense acá yo dije que tenía 17, no sé si conté bien. Cuando yo tengo muchas clases y no tengo mucho espacio, yo puedo ir darle vuelta, porque este es un gráfico de barras, ¿sí? Horizontales. Yo puedo aprovechar y dar vuelta y construir un gráfico de barras, estas eran las barras verticales, perdón, un gráfico de barras horizontales. Entonces, cuando tengo mucho texto, ¿sí? Porque las clases de mi variable, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la variable bajo estudio para ustedes? ¿Y cuáles son las clases? ¿Qué es lo que se está representando acá, en este gráfico? ¿Nadie puede decir nada? En el título dice todo. La existencia de ganado bovino en Misiones. Exacto. En el año 2014. Entonces, pero ¿cómo se divide esas existencias de ganado? Hoy fue, fíjate un poquito, por departamento. Ahora es por qué tipo de categoría se clasifica la información. Número de cabezas. Ese es el número, esa es la cantidad, es la frecuencia. ¿Cuáles son todas las categorías que se relevó? Bueyes, taurinos, toros, terneras. Eso, ¿y cómo se llama eso?
Categoría de ganado bovino. Exacto, dice todo ahí. Es la categoría del pensé que tipo de quería otro, ganado. Es la categoría de ganado. Entonces, esto en realidad tendría que puede estar parado, ¿sí? Este sigue siendo el eje de las abscisas, aunque ahora parece que está ordenado, en la ordenada, pero la categoría ahora son todas estas respuestas, buey, torito, toro, ternero, etcétera, hasta vacas, y la cantidad o el número de cabezas se puede leer de manera horizontal, ¿sí? ¿Cuál es la categoría con mayor existencia de ganado? O Las sea, tiene vacas, mayor con número de... 190.000 cabezas. Eso, las vacas, perfecto. ¿Y qué le sigue? ¿Qué otra categoría le sigue? Las vaquillonas. Aquí, Eso. ¿Y cuál tiene menos cantidad de cabezas? Los toritos. bueyes. Ah, no, toritos. Los toritos con 526. ¿A nadie le importan los toritos? Pobrecitos. Está muy mal representada esa categoría. Entonces, este tipo de ganado, ¿sí? O categoría de ganado bovino. Se ve que Misiones produce un importante número, casi un 50% de vacas. A ver, ¿cuánto era la producción total? No tenemos dato acá. ¿Cómo yo tengo el número total de cabezas de ganado en la provincia? ¿Cómo yo obtendría para este año? Si solo tengo esto. ¿Y sumando? ¿Sumando? ¿Qué sumo? ¿El número de cabeza? ¿Por departamento? Sumo tantas cabezas que lo que tiene Apóstoles, lo que tiene Cainguá, Candelaria, ¿sí? Funcionaría, ¿no? Si yo tengo un gráfico de ese tipo Creo que sí. y no tengo los datos, voy a ver si le puedo agregar acá. Agregar etiqueta de datos, y ahí, fíjense, me puso los datos. Eso es lo lindo que tiene Excel, que me puso los datos. ¿Sí? En caso de que en el texto no diga cuánto es el número total de cabeza de ganado, yo puedo hacer la sumatoria, como bien ustedes dijeron, pum, 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 y ya obtengo. Lo que se les enseña a ustedes acá en estadística, en bioestadística, en la parte de estadística descriptiva, es a graficar, a tabular, a ordenar y procesar información y leer la información, ¿sí? En eso ustedes se van a formar, en leer de manera crítica la información que se presenta. Y lo están haciendo muy bien. Así que vamos a avanzar. Entonces tenemos un gráfico de barras verticales, las barras están paradas, acá las barras están acostadas, sigue teniendo sus categorías, ¿sí? Y la frecuencia o número de veces que se encuentra, por ejemplo, vacas o cualquier categoría de ganado. Acá está la variable cualitativa, ganado y sus categorías. Y después tenemos, por ejemplo, otro tipo de barras, ¿sí? De la misma verticales y horizontales, por ejemplo, de la capacidad instalada para el aprovechamiento de madera aserrada. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos al primero, total de aserraderos en Argentina, dice que tenemos 2.087 aserraderos, ¿sí? En Misiones, fíjense acá, la barra más alta la tiene Misiones. ¿Con cuántos aserraderos? 438. Perfecto, y eso representa ¿cuánto del total? Del total de aserraderos. El 21%. Exacto, el 21% de la capacidad instalada en cuanto a aserraderos está en Misiones. Nosotros tenemos, digamos, una base importante para industrializar la materia prima que producimos. Es más, Misiones, como tiene bastantes aserraderos, mucho más que Corrientes, ¿sí? Fíjense, 3 veces más, nosotros solemos procesar la madera que viene de Corrientes, porque ellos tienen una base forestal un poquito más grande que la nuestra, eso significa en forestaciones, nosotros tenemos 400.000 hectáreas de implantados, de plantaciones, y ellos tienen 460.000. Entonces, como no tienen la
infraestructura para el aprovechamiento, para el procesamiento de esa materia prima, nos mandan a Misiones, nosotros compramos materia prima, compramos rollos baratos. Entonces, hay un problema para el productor misionero, ¿no? Porque el productor misionero tiene muchos costos más elevados que Corrientes para plantar, para cuidar, para elaborar, para procesar. Entonces, Corrientes compite de manera desleal con la materia prima que se produce en Misiones. Porque Corrientes tiene todo plano, se suele mecanizar la plantación, se puede mecanizar muy bien la cosecha, entonces el costo de producir 1 metro cúbico de madera de rollo es menor al costo de producir 1 metro cúbico de rollo en Misiones. ¿Entiende eso? Entonces, de estos gráficos uno puede sacar un montón de información, ¿sí? Fíjense, en cuanto al gráfico de barras, ¿cómo se llaman las barras estas en la capacidad instalada? Que están así, acostadas. Estas eran las verticales, barras verticales, y estas eran barras horizontales. Perfecto, gráfico de barras horizontales. En cuanto a capacidad instalada, le dice la capacidad que tiene la región para procesar materia prima. ¿Quién es el que tiene mayor capacidad para producir madera aserrada? ¿Qué región? ¿La Patagónica? ¿Te parece? Creo que no está viendo la... El NEA, la región del NEA, claro. Ah, va. El noreste argentino. Nosotros la rompemos a nivel de capacidad instalada para procesar materia prima. Misiones es forestal. Misiones, Corrientes y un poco de Entre Ríos. Ahí es donde está la posta. O sea, el 60% del Producto Bruto Geográfico, o sea, la riqueza que genera la provincia, el 60% se corresponde a la producción maderera, ¿sí? Misiones es forestal, a eso me refiero. Y ahora se está diversificando mucho porque otras producciones, otros cultivos están tomando importancia relativa, como sea la hierba, el té, la ganadería, la alimentación, la producción de alimentos. Misiones es muy, muy importante, muy pujante, entonces ustedes eligieron una carrera verdaderamente relevante para la provincia, ¿sí? Van a formar a los hijos de los productores, y bueno, para eso se tienen que informar de lo que está pasando en la región y en la provincia, en la región y en el país, ¿sí? No siempre se puede hacer todo, pero por lo menos saber que nosotros acá tenemos una capacidad de procesar 5 millones de metros cúbicos de madera, de materia prima, ¿no? Tenemos gran capacidad. Y calculo que esto está subestimado, que podemos procesar más y todo, incluyendo a Corrientes. Fíjense la cantidad de gráficos, gráfico por acá, gráfico por allá. Estos gráficos, se ve que yo estaba inspirada, ¿sí? Cuando los usé, los encontré y los fui pegando. Fíjense que nosotros también consumimos diferentes especies, ¿sí? El pino es lo que más se consume, casi 5 millones de metros cúbicos, ¿sí? El consumo de las principales especies nativas, que es lo que más se procesa, varias especies nativas, el algarrobo, esto es en toda la Argentina, ¿sí? La lenga, el quebracho colorado, el lapacho, que en Misiones está ahora prohibido, el cedro, en Misiones está prohibido cortar lapacho, es un monumento natural, lo mismo que la araucaria. Ahora el cedro está entrando en una lista de especies restringidas, ¿sí? Y bueno, hay un montón de información, producción por regiones, en cuanto a madera implantada y nativa, etc. Bueno, estamos con los gráficos barras, vamos con los gráficos de sectores o diagrama circular. Esto ya es un poquito más complejo de elaborar, ¿sí? Se puede utilizar en realidad para todo tipo de variables, pero más que nada las cualitativas. Cada uno de estas porciones representan por lo general porcentajes o frecuencias, ¿sí?
El total esto sería el 100% y cada categoría o cada clase se le va a atribuir el porcentaje que le corresponda. El ángulo de cada sector, este ángulo que se conforma acá, es proporcional a la frecuencia absoluta que le corresponde. Todavía no sabemos qué es frecuencia absoluta. Fíjense, también hay una versión más actualizada ahora, que es el gráfico de anillos. También queda muy lindo y sirve, digamos, para graficar. Por ejemplo, acá se puede ver la tabla que yo les mostré hoy, la proporción de explotaciones agropecuarias. Sí, fíjense que la mayor proporción de explotaciones agropecuarias se da que tienen una dimensión de entre 5 y 25 hectáreas. O sea que Misiones tiene muchos productores que tienen entre 5 y 25 hectáreas. Son producciones pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se realiza? Se toma como base un círculo y se lo divide en sectores que representan a cada una de esas categorías, ¿sí? Y después se calcula el ángulo y se hace una proporción respecto de 360 grados. Eso lo vamos a aprender. Fíjense acá, este es un gráfico de un diagrama de sectores, también se le dice de torta, pero no es muy adecuado decir de torta o de pizza, no queda muy bien. Entonces acá hay un gráfico, por ejemplo, no sé si conocen la Ley de Promoción Forestal, que es la que subsidia la producción, la plantación de especies exóticas implantadas o industriales como el pino, el eucalipto, pero también financia la plantación de araucaria y el enriquecimiento con especies nativas. Entonces fíjense que acá Misiones se lleva más o menos el 45% de todos esos recursos que se disponibiliza para crear una base forestal para Argentina. ¿Qué significa eso? Que Argentina tiene que plantar para poder mantener la producción de madera cerrada y madera procesada, digamos. Entonces, el Estado Nacional financia, o te paga, o te ayuda, te compensa, porque, digamos, el forestal tiene que esperar muchos años hasta tener un ingreso, entonces el Estado Nacional, a través de esta ley de promoción, te da un aporte no reintegrable que es un subsidio. Y bueno, del total, Misiones se lleva el 45%. ¿Quién le sigue en las provincias que tienen vocación forestal, en términos digamos, de proporción? ¿Quién le sigue? ¿Quién planta mucho también? ¿Qué otra provincia? Corrientes. Corrientes, y después le sigue Entre Ríos. Entre estas tres provincias, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, ya estamos sumando, ¿qué porcentaje? Que sería la región del NEA. ¿Qué porcentaje se lleva la plata del subsidio? ¿Cómo obtienen ese resultado? Sería 47%. ¿Cuánto suma? 90 y... 47 sería Entre Ríos y Exacto. Corrientes. 47 Entre Ríos y Corrientes, y más Misiones. Serían No, 93, 92. sí. Claro, porque acá, fíjate, está el 4 en Neuquén, 4 más 2, 8, 4 más 2, 6, 8. Exacto. El 92% se queda en el NEA. Nos chupamos todos nosotros la plata. Bien ahí. Bueno, vamos. Fíjense acá las diferentes formas que se pueden representar. Productos manufacturados en Misiones, este grafiquito acá. Se produce mucho machimbre. Aquí. Se utiliza mucho el pino, acá, algo de eucaliptus, ¿sí? La cantidad de aserraderos de nuevo, y así sucesivamente. Bueno, ¿y cómo se construye? Anoten. Esta fórmula por ahora la anotan, después van a conocer las siglas estas phi. El ángulo de cada sector, anoten, por ejemplo, el ángulo de cada sector se calcula siendo el cociente de 360 grados dividido n, tamaño de la muestra o de la población, por phi. Phi es la frecuencia absoluta. ¿Ok? ¿Anotaron?
Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Tenemos en una clase de 30 alumnos. N mayúscula vale 30, ¿sí? N mayúscula 30. 12 juegan al básquet. 3 practican natación. 9 juegan al fútbol. Y el resto no practican ningún deporte. Entonces, para poder calcular el ángulo que le corresponde a cada una de estas diferentes actividades físicas, se hace 360 dividido 30, y para los que juegan básquet, se pone la phi acá, 12, ¿sí? La I va a variar la I va a ser la frecuencia para básquet, o sea, la cantidad de veces, o la cantidad de alumnos que juegan al básquet, sería la frecuencia para básquet 12, la frecuencia para natación 3, y así van calculando los ángulos para cada una de estas categorías, ¿sí? Entonces, vamos a representar el diagrama de vectores o diagrama de sectores. Fíjense acá. Haciendo el cálculo, vamos a obtener estos diferentes ángulos, ¿sí? La sumatoria de estos 4 ángulos tiene que dar 360. Y después, con un transportador, yo tengo que darle la amplitud, ¿sí? El ángulo de 144, por ejemplo, a la categoría baloncesto. Esto lo hace automáticamente Excel, ¿sí? O algún otro programa de informático. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo calcular? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya alguna Sí, vez profe. hicieron esto? ¿En la secundaria? El cálculo sí no, pero utilizar el gráfico sí, sí. Así medio Yo igual. al tuntún, sí. Bueno, ojo. tiene una, ojo, exacto. Tiene una forma de hacer un cálculo bien preciso. Esto lo hace Infostat y lo hace también Excel. Y lo hace, ahora vamos a ver cómo lo hace el Google Forms, el formulario. Word Ahora también vamos tiene a una ir, función. ¿eh? En Word también hay una función. ¿En Word también hay una función? Sí. Buenísimo. Eso no lo sabía, me vas a mostrar. Muy bien, Alejandro. Ahora ya estamos con las variables cualitativas, ahora vamos a pasar a los gráficos para variables cuantitativas. Entonces, ¿qué gráfico podemos utilizar ahí? ¿Sí? ¿O qué gráficos se pueden construir? Gráfico de líneas para mostrar una tendencia y la evolución de cierta variable de tipo cuantitativa, número, ¿sí? En todos los casos, la variable tiempo siempre va en el eje de las X, de las abscisas, perdón. Siempre va en el eje, el tiempo, ¿sí? El año va a ir en el eje de las X. En el eje de las X, disculpen. Podemos utilizar gráfico de barras, gráfico de bastones para las discretas, y para la cuantitativa continua vamos a utilizar el histograma. Y vamos a utilizar también un polígono de frecuencias. Estos son los 3 gráficos que van a conocer. Anoten: gráfico de barras y bastones, histograma y polígono de frecuencias. Acá hay que ajustarse los cinturones porque se viene un poquito complejo. El gráfico de líneas. Fíjense, ¿para qué nos sirve el gráfico de líneas? Principalmente, como les decía hoy y le erré tantas veces, en el eje de las X se pone el año, ¿sí? Y en el cuerpo del gráfico, que sería acá, va a ir la evolución de cierta variable. Por ejemplo, en este gráfico el título es rendimientos agrícolas en toneladas por hectárea. Entonces, la variable, justamente, que va a ir representada en el eje de las Y, va a estar medida en toneladas por hectárea, y encima es compuesto porque van a haber muchas líneas continuas porque se representan diferentes producciones, ¿sí? Caña de azúcar, arroz, trigo y el producto interno bruto agropecuario, el producto interno bruto total. Este gráfico, como estaba en grises, no se puede identificar bien cuál es la producción, pero quería ponerlo para que vean la cantidad de información que se puede representar en un gráfico. Esto es bastante complicado de interpretar, por eso también hay que hacer un uso correcto
de los gráficos para representar la información. Entonces, nos quedan 10 minutitos. Después de esto ya cortamos. Para la próxima, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Les voy a mostrar, voy a cortar acá. Fíjense, esto es un gráfico que muestra la evolución en el tiempo. También se puede utilizar barras. Se puede transformar las barras en un gráfico de líneas. Fíjense, estas barras se transformaron en un gráfico de líneas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es mucho más fácil interpretar la línea que la barra para una evolución de cómo fueron evolucionando las plantaciones forestales. Y fíjense acá también se utilizan los gráficos de líneas. Esta, por ejemplo, es una evolución de una variable discreta, o sea, número o cantidad de explotaciones, ¿sí? Acá no es muy conveniente acompañar con una línea. Por lo general se pueden dejar los puntos o parar unas barritas. Y acá, por ejemplo, una gráfica de una variable continua, que es la superficie ocupada por las explotaciones. Uno es una variable discreta y otro es una variable continua, ¿sí? Acá otra vez, esta ya es compuesta porque hay dos producciones que se evalúan, la yerba mate y creo que el otro es el té, a medida que avanza el tiempo. Fíjense acá están la evolución de las exportaciones que habíamos visto hoy, que yo en base a esos datos grafiqué. Fíjense la pasta celulósica, era lo que decíamos hoy, que es el producto que más se exporta, más divisa genera. Acá en el 2000 habíamos dicho, ustedes habían dicho que se daba el pico. Y bueno, ¿cómo se grafica? Por ejemplo, si yo tengo número de hermanos, ¿sí? Entonces tengo todas las respuestas posibles de 0 a 5 y voy contando cuántos alumnos tienen 0 hermanos, 1 hermano. En total se hizo el relevamiento de 36 alumnos y todos ustedes, o los 36 alumnos, respondieron en consecuencia. Y luego, esta es la frecuencia o número de alumnos que respondieron, va en el eje de las Is, y la variable, número de hermanos y todas sus categorías o clases se pone en el eje de las X, ¿sí? Este está mal acá, tengo que sacar. Número de empleados por empresa, por ejemplo. Y esto es el verdadero gráfico de bastones que se utiliza para una variable discreta. Por ejemplo, horas que miran televisión, ¿sí? Entre 0, 1, 2, 3, hasta 6, y alguno mira 8 horas de tele por semana. Qué copado. Acá dice cómo se debe realizar, y después aparece la variable más complicada, que es la variable cuantitativa continua. Estos gráficos eran para variables cuantitativas discretas, y esto es para variables cuantitativas continuas, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos el puntaje de prueba obtenido. Entonces, va del mínimo 14, el punto medio de clase, hasta 50, ¿sí? Estos son, el puntaje es continuo, entonces hay que levantar unos rectángulos que están pegaditos unos al lado del otro, ¿sí? Por ejemplo, el peso de 65 empleados, es un ejemplo, de una fábrica, viene dado por la siguiente tabla. El peso se hace una variable, por ejemplo, que va de 50 a 60, a ver cuántas personas, hay 8 personas que tienen entre 50 y 60 kilogramos, hay 10 personas que tienen entre 60 y 70, 16 entre 70 y 80, 14 entre 80 y 90, y así sucesivamente hasta el más grande que pesó 120. El más chico pesó 50 y el más grande 120. Entonces, ¿cómo se grafica? Se grafica este histograma en celeste, ¿sí? Son barras que están, en realidad no son barras, son rectángulos que la altura le indica la frecuencia, el 8, por ejemplo, de 50 a 60, y así hasta el final de la clase. No hay ninguna clase vacía. El gráfico rojito se llama polígono de frecuencia, ¿sí? Nos quedan 5 minutitos. Fíjense la forma que tiene el histograma, que es en celeste, y el segmento que parece una línea, pero en realidad son segmentos, porque unen los centros de las bases, digamos, de la columna, el centro de la columna, del extremo de la columna, va uniendo todos esos puntos centrales. Ahora les voy a enseñar
la próxima clase a cómo construirlos. Estos son otros gráficos que son de líneas compuestas. Estos son barras compuestas, porque hay diferentes, por ejemplo, en estos casos, edades, ¿sí? Estos son infografías, que también son muy lindos para ver. Estas son pirámides poblacionales, en donde se combina la cantidad de población que hay de mujeres y varones, en porcentajes, para clases de edades, ¿sí? Estos son mapas estadísticos, muy interesantes también, que digamos, la intensidad del color marca mayor cantidad de, en este caso, a ver qué era, no estoy pudiendo leer allá arriba. Analfabetismo. Analfabetismo, entonces miren, nosotros estamos bastante mal en ese sentido. Acá también cantidad de cerraderos, ven, en la mayor intensidad falta la escala de colores acá, pero está el número. Por ejemplo, después tenemos los pictogramas, ¿sí? Que son dibujitos, que cada dibujito, cada unidad, en este caso representan estas líneas de teléfono conectadas, como fueron evolucionando las conexiones de teléfono. Cada telefonito equivale a 10.000 conexiones. Acá, por ejemplo, millones de habitantes, cómo fue evolucionando. Fíjense que acá cada animalito, cada tipito equivale a, ¿cuánto puede ser? 1 millón de habitantes, porque acá 1, 2, 3 suma 5, y así sucesivamente, 1.3 más o menos. Acá, ¿qué es esto? Costos por gigabyte. Y bueno, creo que tenemos más o menos todo dicho. Y rápido les voy a mostrar cómo es el resultado de una tabla. Voy a dejar de compartir. Y les voy a mostrar cómo es los resultados que se obtienen de, si es que no me corta. ¿Dónde está? Pum, pum, pum. A ver, que me llenaron la casilla acá. A ver, ustedes me dicen si se ve. Esperen un segundito que yo voy a salir y voy a mostrarles la tabla. Y es que no se corta antes. Si no, les voy a pasar por WhatsApp el link para que ustedes vean las respuestas de toda la matriz de datos de las respuestas que ustedes nos dieron, me dieron a mí en la encuesta que realizaron. Está tardando en cargar. Sé que se me cerró. Un segundito. Bueno, la verdad que aguantaron un montón. Se pasaron muy bien, muy bien. Yo ahora voy a ir subiendo los videitos de 40 minutos. Cualquier cosa, yo ya voy a activar la guía de trabajos prácticos número 2 para que la vayan haciendo despacito o vayan viendo por lo pronto, no es nada complicado. Sí empieza a hacerse complicado cuando vamos a construir tablas de frecuencia, que es lo que vamos a empezar, tablas de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencia, cuando empecemos a trabajar con los datos, ¿sí? Así que calculo que, a ver cuánto, un minutito, esto está tardando en conectar. Buenísima la participación de los que pudieron conectarse. La idea es que los que tengan internet, les recomiendo por experiencia propia, pues yo también curso, soy estudiante de algunos cursos de posgrado en temas de estadística, y también digo, bueno, se graban las clases, está todo bien, en algún momento me siento y los miro, los videos, y algunas veces no me quiero conectar, pero después digo, me conecto porque después si no me tengo que volver a tomar el tiempo que justo tengo disponible ahora, o debiera tener disponible porque es el horario de clase. Entonces aprovechen los que tienen y se pueden conectar, conéctense porque tienen la posibilidad de intercambiar y sacarse las dudas, ¿sí? No, como yo no voy a ser tan exigente en tomarle asistencia y estar todo el tiempo detrás de ustedes, necesito que ustedes respondan con responsabilidad y poniéndose firme. Yo también tengo ganas de dormir la siesta o no conectarme. Cuando no se puede, no se puede, pero cuando se puede, aprovechen
y conéctense y sáquense las dudas porque la materia esta se construye, ¿sí? El conocimiento, como cualquier materia,